La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Bienvenidos a una nueva edición de Verdades que Liberan. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa, compartiendo un tema más de la palabra de Dios para cada uno de ustedes, para su vida, para su familia. Qué bendición compartir cada día estos mensajes que sé que están siendo de bendición para cada una de sus vidas. Y también sé que ustedes lo están compartiendo con aquellos amigos, familias. Usted quiere que ellos también lleguen a recibir ese consuelo que podemos recibir en Cristo Jesús. Quiero continuar compartiendo con ustedes el tema acerca de los principios para entrar al reino de Dios. Les decía que nuestro Señor Jesucristo predicó el evangelio del reino de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, si algún ángel o cualquier otra persona trae otro evangelio, sea anatema. Es decir, no se debe predicar otro evangelio, sino el que trajo nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del reino de Dios. Y Él nos ha dado estos principios. Lo estamos compartiendo en el libro de Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Ahí encontramos estos principios. El primero, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquella persona que reconoce su indigencia espiritual, que reconoce su deuda para con Dios, esa miseria espiritual, esta persona se arrepiente de aquella actitud, de aquella condición. Cuando viene a Cristo Jesús, encuentra en Él ese consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy quiero hablar de otro principio que el Señor nos da y está en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que después que usted ha reconocido su indigencia espiritual y después que usted se ha quebrantado y se ha arrepentido, eso le va a llevar a usted a un siguiente paso, que es el siguiente principio, el principio de la rendición. Usted puede tomar dos actitudes. Hay gente que dice, yo sé que soy pecador, yo sé que me voy a ir al infierno, aquí mismo es el infierno, yo sé que estoy perdido, pero así me quedo. No quieren cambiar ni tampoco quieren escapar de esa condenación. Muchos realmente porque no creen, otros porque no están conscientes, ya que su corazón está endurecido y no tienen ese estado de conciencia de la perdición que les espera. Y por eso lo toman como burla, como un juego. Dicen, no, eso no existe, el infierno no existe, yo no creo en eso. Bueno, ya soy malo, soy pecador, así me quedo. Te puede tomar esa actitud. Pero también cuando el Espíritu Santo le ha convencido a usted, cuando usted ha sido convencido por el Espíritu Santo, usted va a tomar otra actitud realmente. La actitud de quebrantarse, la actitud de llorar, de afligirse ante Cristo Jesús. Y entonces usted recibe consolación. Cuando usted entiende eso, tampoco se puede quedar solo en la aflicción y pasar ahí, ¿verdad? Hay algo más que usted tiene que hacer, y es rendirse a Jesucristo. La rendición, subyugarse al señorío de Jesucristo. Cuando usted entiende esa condición de miseria, y cuando usted se quebranta, se aflige y viene a los pies de Jesús, entonces es cuando usted puede ser consolado, entonces es cuando usted puede ser liberado, y entonces es cuando usted va a recibir, como dice aquí, la tierra por heredad. Usted pasa de muerte a vida en Cristo Jesús, pasa a ser un hijo de Dios y pasa a ser heredero de Dios, de todas sus riquezas en gloria, y coheredero con Cristo Jesús. ¿Cuál es entonces el principio? Rendirse a Jesucristo. Cuando usted invita a Jesús a su corazón, dice, Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida. Decir Señor significa amo, dueño, el que gobierna. Jesús como Señor significa que ahora Él es el dueño de mi vida. Y para que Él sea el dueño de mi vida, tengo que yo subyugarme ante Él. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre, debemos entender esto, que no está hablando de debilidad, no está hablando de impotencia, está hablando de alguien que doblega, subyuga su corazón ante otro.
cuando usted doblega su corazón ante Jesucristo. Eso es mansedumbre. Podemos usar como ejemplo al caballo. Si usted ha montado a caballo alguna vez, o si usted ha ido al campo o algún lugar donde crían caballos, usted puede saber sobre esto. En el lugar donde yo crecí habían caballos y aún desde niño me gustaba montarlos y hacerlos correr. Pero el proceso para domar a un caballo, para amansar a un caballo, no es algo sencillo, ya que el caballo es un animal bastante fuerte, intrépido, veloz, y podríamos decir que es alguien que muestra orgullo, soberbia. Así que domar a este animal no es fácil. En el libro de Job, el Señor nos da un ejemplo acerca de lo que es el caballo. Lo podemos leer en el capítulo 39, versículo 19. Dice así: ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Viste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en sus fuerzas, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines: ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Mire, usted lo podrá haber visto incluso en películas, ¿sí? Cómo los caballos son tan intrépidos y se lanzan a la guerra, no tienen miedo, no vuelven hacia atrás, sino se lanzan igual que su amo contra el enemigo. Así de intrépido es este caballo, este animal. Pero podríamos decir que todo esto es cuando ya ha sido domado. Pero ¿ha tomado usted alguna vez o ha montado un caballo sin domar? Le aseguro que no le habrá ido bien. Le aseguro que tal vez incluso aprendió a volar, porque eso es lo que hacen ellos. He visto doma de caballos, he visto rodeo montuyo en mi país, y cómo la gente se sube sobre estos caballos no domados, y cómo saltan y hacen cualquier cosa para lanzar al jinete por los aires, lo cual le aseguro que caer no es nada agradable. Me ha tocado caer de un caballo y definitivamente es algo bastante doloroso. Te recuerda al actor de Superman, él cayó de un caballo y quedó en una silla de ruedas. Así de peligroso incluso es montar en un caballo que no es manso. De ahí viene la palabra mansedumbre. Así que el proceso para domar a un caballo no es algo sencillo. Para que puedan domarlo, pasa por un proceso. El primero es no darle de comer, no darle agua, hacerle correr y dar vueltas hasta que se canse. Y cuando este animal ya no tiene nada de fuerzas, casi ni para estar de pie, entonces es cuando el jinete lo monta y empieza a adiestrarlo, a domarlo. Ahora, este animal tiene unas habilidades muy interesantes, como por ejemplo el poder no perder la orientación en la noche, poder mirar a través de lugares muy oscuros, ellos pueden ver el camino, y habilidades muy interesantes. Pero asimismo, este animal muestra en sí, en su naturaleza, ese orgullo, esa arrogancia, ese coraje, que es difícil de amansarlos. Por eso tienen que cansarlos y hacerlos pasar por un proceso doloroso. ¿Sabe? Cuando nosotros no queremos doblegarnos ante el Señor, muchas veces Él tiene que hacernos pasar por un proceso doloroso, para que dejemos de ser esos caballos arrogantes y podamos ser como esas ovejas mansas que siguen a su pastor, que oyen la voz de su pastor. Conozco a un amigo también que tiene un perro boxer. Ese perrito, él juega con él, lo usa como trapeador en el piso, le pone el pie arriba y ese animalito se deja hacer de todo. Pero una vez intenté coger su collar para salir a pasear y casi me muerde la mano. Ante su amo, él es manso y se deja hacer todo lo que su amo hace. Pero ante aquel que no es su amo,
él sigue siendo agresivo y peligroso. Mire, eso es la mansedumbre. No es que no conserva su fuerza, no es que es débil, no es que es cobarde, es que doblega su orgullo, doblega su corazón y se rinde ante su amo. Es lo que Jesús nos está diciendo aquí: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos que dejan a un lado la soberbia, el orgullo, la arrogancia, aquellos que dejan de confiar en sus propias fuerzas, en sus propios méritos, y ahora se doblegan ante Jesucristo, reconociendo su miseria espiritual, su indigencia espiritual, y al mismo tiempo quebrantando su corazón a los pies de aquel que puede darnos consuelo, Cristo Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En la mansedumbre, en la rendición a los pies de Jesucristo, es donde usted puede encontrar salvación. Quiero ponerle otro ejemplo. Un soldado en la guerra, si se ha quedado sin municiones y está mal herido, y de pronto es emboscado por sus enemigos, ¿qué hace aquel soldado? Tiene dos opciones. La primera es lanzarse contra el enemigo y morir de esa manera heroica, ¿verdad? ¿Sí? Muchos llevan una granada en la mano y se lanzan contra el enemigo y mueren con ellos, pero no quieren dejarse tomar prisioneros. Otros pueden tomar la opción de ser tomados prisioneros. Y para ser tomado prisionero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Rendirse ante el enemigo. Se rinde, abandona su arma, levanta sus manos y espera que el enemigo lo tome y luego todo lo que puedan hacer con él. Pero cuando él se rinde ante el enemigo, es porque encuentra opciones o porque él espera que lo liberen, que lo canjeen, ¿verdad? O hasta la posibilidad de escapar. Ahora, este soldado rendido ante el enemigo no es que no es peligroso o ya ha perdido todas sus habilidades, no, sigue siendo un soldado entrenado con todos sus conocimientos que lo hacen peligroso, pero él, ante la opción de conservar la vida, se rinde ante el enemigo, sabiendo que podría encontrar cualquier posibilidad de salir con vida. Asimismo, cuando nosotros nos rendimos ante Jesucristo, cuando nosotros renunciamos a nuestras propias armas, es decir, a nuestros propios méritos, a nuestros propios esfuerzos, y decidimos simplemente rendirnos ante Jesús y confiar solamente en Él, es cuando Él nos toma, pero no como prisioneros, porque en Cristo somos libres. Él nos toma como sus súbditos, Él nos toma como a sus hijos, Él nos toma como el pastor a sus ovejas. Entonces, es en la rendición a los pies de Jesucristo que usted encuentra perdón, que usted encuentra salvación, que usted encuentra vida eterna. El libro de Santiago dice algo interesante. ¿Tú crees que Dios es en uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios también lo creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, que Él es el único Dios, y tiemblan. Pero no se rinden ante Él, sino que están en rebeldía, en oposición ante Dios. Satanás está en una guerra abierta contra Dios, en una rebeldía abierta contra Dios. Son los enemigos del reino de Dios. Y por eso pronto serán juzgados y lanzados a un lago de fuego. Asimismo, el ser humano, muchos se vuelven rebeldes, desobedientes y enemigos de Dios. La Escritura dice que somos enemigos de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero cuando el ser humano doblega su orgullo, se rinde a los pies de Jesucristo, lo reconoce como el Señor y Salvador de su vida. Cuando el ser humano le dice: Jesús, aquí está mi vida, sálvame, tómame, me rindo a ti, entonces es cuando esa persona alcanza esa salvación. Ahora, usted debe entender algo. Usted es prisionero del reino de las tinieblas. Usted es esclavo de Satanás. Eso dice la Biblia, que el que practica el pecado es esclavo del pecado, que el que obedece al pecado se vuelve esclavo del pecado, que si usted se somete a alguien para obedecerlo, se vuelve esclavo de aquel a quien obedece.
Y si usted obedece al pecado, usted está obedeciendo a Satanás. Usted está siendo súbdito de él y prisionero de él. Pero si usted quiere salir de ahí, del reino de las tinieblas, usted quiere salir de esa condenación eterna que el diablo va a recibir y sus demonios y todos los que le siguen porque practican el pecado, entonces usted necesita rendirse a Jesucristo. En la rendición, usted va a encontrar la salvación que está buscando, la salvación que usted necesita, el perdón que usted necesita. Solo cuando nos rendimos ante Jesucristo podemos alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay un hermoso video en internet que se llama Bandera Blanca y cuenta la historia de un joven que fue a la guerra y que él vivía a sí mismo rechazando la gracia de Dios, tratando de seguir sus propios caminos, lleno de amargura, lleno de rencor. Pero cuando él levanta la bandera blanca, cuando él se rinde ante Jesucristo, encuentra esa libertad gloriosa que encontramos cuando venimos a Cristo Jesús. Cuando usted se rinde a Jesucristo, entonces usted está practicando esa mansedumbre. Cuando usted renuncia a sus propios esfuerzos, cuando usted reconoce su debilidad, entonces usted encontrará la fuerza que le da Jesucristo. Al hacer eso, usted va a ser saciado de la justicia de Dios. Usted va a experimentar el perdón de Dios, que solo lo encontramos en Cristo Jesús. Qué importante es entonces entender estos principios para entrar al reino de los cielos. Ese reino que Jesucristo predicó, que no es religión, es salvación. Jesús trajo el mensaje del Evangelio, del Santo Evangelio, el Evangelio del reino de Dios. No el Evangelio de tal o cual religión, el Evangelio del reino de Dios. Y para entrar a ese reino, usted necesita reconocer su indigencia espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para ello, usted necesita quebrantar su corazón, reconociendo su pecado, reconociendo su deuda con Dios. Y luego rendirse en toda mansedumbre, en total mansedumbre, a Cristo Jesús. Cuando nosotros decimos Jesús es mi pastor, estamos diciendo que somos sus ovejas. Y la oveja se caracteriza por su mansedumbre, por cómo se somete, por cómo se subyuga al pastor. Está siempre atenta a la voz del pastor. Está siempre lista para seguir al pastor. Está siempre cerca de su pastor y es amante de estar en la presencia de su pastor. Asimismo, cuando usted decide practicar esa mansedumbre, sujetarse a Jesucristo, rendirse a sus pies, reconociéndolo como el soberano Señor de su vida, entonces usted podrá alcanzar el perdón, la salvación que usted está buscando. No espere más, ríndase a Jesucristo, ríndale su vida, ríndale su corazón, ríndale todo su ser a Él, y usted podrá experimentar su amor tan grande, su salvación, ese abrazo de perdón, ese manto de justicia. Hágalo pronto, hágalo hoy, porque así dice la palabra de Dios. Hoy es día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Quiere experimentar esa vida en abundancia que Jesús nos prometió? Ríndase a Jesucristo. Él dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Solamente al rendirse ante Jesús, usted podrá experimentar el perdón en la justicia de Jesucristo, que será el tema que estaremos hablando en nuestra próxima edición. Que el Señor les bendiga.